hay que saber qué es lo que tienes que enfocar para que tu puño mejore. Para que cuando le metas a uno no diga, ¿qué me has hecho? Cuando diga, con esta no me gustaría meterme, que pega muy fuerte. Coordinación entre el movimiento del puño y la rotación del cuerpo. De eso se trata. Como me vengan a tocarme las pelotas, ya verás tú. No puedo enfrentarme aquí. Está todo el Wing Chun ahí, adaptado a lo que hoy en día se más necesita también. Porque esto también existe en el Wing Chun. Siempre estoy porque no me conformo con lo que hoy en día sea, sino que con lo que sea mañana. Y no me conformo con que yo me quede algún día ya en silla de ruedas y no pueda evolucionar más, pero la gente que viene detrás mío tiene que evolucionar más aún. Porque yo creo solo en la evolución continua. No en, esto es así, ya para siempre es así. En vez de solo hacerlos así, pues ahí, tu guardia, yo, ¡pum, pum, pum! Y me da igual que vengas por dentro o por fuera. O debería darme igual si lo hago bien. Vamos a decirlo así, debería darme igual. ¿Vale? ¿Yo qué hago? Estoy aquí, ¿qué hago? Me da igual, viene por fuera, ¿dónde estoy? Sala, siguiente. ¡Bum! ¡Bum! Y si vienes por dentro, ya se te olvidó venir por dentro, ¿no? ¿Vale? El otro no hace Wing Chun. Si hiciese Wing Chun así el puño, da igual que te la mano ahí. Pero si hace así, dices, Sifu, ¿por qué me da? Porque usa su fuerza, añade la tuya. ¿Dónde está la mano? Fuera. Aquí. Claro, que ahí entra. Ahí entra. Cubro mi espacio y la quito para meter el otro. Para usar su fuerza esa que viene aquí y meter esta que tengo aquí. Dame un puño. Tu enemigo no debe estar nunca delante de tú y decir, ¿qué haces ahí? Aunque seas pequeña. ¿De dónde sacas la energía para el puño? De todo el cuerpo tiene que salir. ¿Eso qué significa? Que tengo que poner todo mi peso en mi puño. ¿Y cómo lo estás haciendo? Mal. No, que mal no, pero quiero saber en qué estás pensando para conseguir eso. Nada, ahora mismo en nada. Ese empieza el problema. Hay que saber qué es lo que tienes que enfocar para que tu puño mejore. Tienes aquí, se la vas a lanzar, pero con el cuerpo, con la rotación del cuerpo, con la cadera. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Pega el puño pensando en eso. Ya no me río de él. Ya no me río de él, ¿has visto? Y eso lo tienes que estar pensando continuamente. No nos movemos porque el Sifu Víctor ha dicho haz así, porque eso tiene esta pinta, mira. ¿Se ve bien? ¿Sabéis? Todo el mundo cree que ya lo sabe todo en el Wing Chun. Hay muchos estilos, muchas diferentes ramas del Wing Chun. Yo creo que se puede redefinir de manera diferente. Ven y prueba. Te reto a que pruebes mi curso online. Verás una manera diferente de hacer el Wing Chun. Conozco muchos maestros y entreno con muchos maestros de estilos tradicionales, llamados tradicionales de Wing Chun,
y todos me dicen, esta vez veo que lo que tú haces es Wing Chun, no es boxeo, es Wing Chun hecho de otra manera. Pruébalo, ven y apúntate al curso online, no tienes mucho que perder. Es un año a 99 euros. ¿Qué precio es ese? No es nada. Pruébalo y verás que te merecerá la pena. De aquí me catapulta y ¡pum! Y yo decía, solo verlo y dices, no te he hecho nada aún. Y dices, no me gusta. Otra vez. Mano adelante. Déjame en paz. Y esta mano es la que traes para que te ayude a venir con la otra. Es un puño. El tío viene, tú dices, déjame en paz, no te hace caso. ¡Pum! ¡Oh! Dice, y otro detrás. ¡Pum! ¡Pum! Con el otro pie. Piensa en lo mismo en el otro. ¡Pum! Y ahora estás ahí y con la otra pierna. Venga. ¡Pum! Ahora te ha costado. Pero eso es, dejaros tiempo al principio. Lánzate con la catapulta. ¡Pum! Otra sensación. Y eso lo tenéis que trabajar cuando estáis solos también, porque es la realidad. Es el movimiento más natural del ser humano. Ahí le metemos las ideas del Wing Chun después. Pero primero hay que tener un buen puño para que cuando le metas a uno no diga, ¿qué me has hecho? Cuando diga, con esta no me gustaría meterme, que pega muy fuerte. ¿Vale? Pues he cogido de ti, porque no es cuestión de tamaño, sino de cómo usar el cuerpo. Entre mejor sepáis usar el cuerpo, más os sorprenderéis la energía que podéis sacar si usáis todo el cuerpo. Pero todo el cuerpo, ¿qué significa? Cuando dice todo el cuerpo, digo, sí. ¿Y cómo usas? Realmente son todos los músculos rotadores, como si tú cogieses, y yo como lo entreno muchas veces, cojo un balón medicinal que pese, me pongo aquí y lanzarlo, ¡boom! Aquí, ¡boom! Lanzarlo. Aquí obligas a hacerlo bien, ¿vale? Mira, hasta le cambia la cara como diciendo, ahora sí, ¿no? Y es un poco la sensación que tenéis que tener. Tú tienes que salir de aquí y decir, como me vengan a tocarme las pelotas, ya verás tú. Ya verás tú la que le voy a hacer. ¿Vale? Y esa sensación hay que salir, ¿vale? Así que, cuando estéis aquí, no 3 o 4 o 5, sino ¡pum! ¡Pum! Y dejaros tiempo al principio. Pon la mano delante, porque esta retirada te ayuda también a... ¿Cómo te acuerdas? ¡Bum! Solo que más técnico. ¡Pam! Y de aquí... ¡Pam! Levanta el talón. Está estable. Todo lo que puedas aguantar lo puedes trasladar hacia adelante. Todo lo que no puedes aguantar se pierde hacia atrás. Y tú quieres trasladar tu energía hacia adelante, no... Y dejas el talón abajo... Pues levanta el talón y estira bien esa mano. Pum. Hace 2 años, donde yo decía esto. Mira, coordinación entre el movimiento del puño y la rotación del cuerpo. De eso se trata. Si yo hago así, ya me he perdido. Cedo la fuerza. Y lo que quieres hacer así, da igual. Mi cuerpo se gira, el puño va hacia adelante, recto. Y cuando viene la energía realmente de la cadera aquí, voy adelante. Pero un poco tarde. A mí me ha funcionado muchos años, pero muchas veces llegaba el puño. ¡Uf! Y una vez me pasó que me encontré a un chico en Mallorca, que era muy fuerte, y cuando me puso la mano aquí, al hacer un poquito esto, me aguantó. Dije, no debe aguantarte, porque yo cuando estoy aquí, mi puño va recto, pues puede aguantar. Pero la energía viene de la cadera. Es como si viniese desde aquí. Por eso no puedo aguantar, ¿ves? No porque soy tan fuerte, sino porque mi energía no se enfrenta a la tuya. Y es una idea del Wing Chun, no pelear contra la fuerza del otro.
La idea del muñeco madera. No puedo enfrentarme aquí. Recto, pero la energía viene de la cadera. Y ese pie para adelante. Ahí no hay opción de que yo entre ahí, ¿no es? Si me vienes ahora con la misma intención que desde ahí, no hay opción de que yo entre ahí. Como levantes demasiado el codo un poquito antes de tiempo, puede ser que vos cacen. Hay que tirar justo en el momento y todo, pero no nos vamos a arriesgar. Vamos a dejarlo mejor que no. Venga, para darle más poderío al movimiento. Porque el problema de los puños en cadena que tienen poco poderío de pegada. Yo lo he medido con mucha gente, y el que más pegaba, cuando pegaba puños en cadena, eran 90 kilos por puño. A ese mismo lo entrené media hora y ¿sabes lo que pegaba después haciendo el puño así? Pues se lo ve por lo menos. 370. Yo he llegado a pegar así 700. Un coche. ¿Sabes? Si lo entrenas, y es posible, como lo entrenes bien y sepas bien coordinar, porque el problema del puño, que la idea, por eso digo que está todo el Wing Chun ahí, adaptado a lo que hoy en día se más necesita también. Porque esto también existe en el Wing Chun. Hacemos esto. Bongso. Es mi bongso al final. ¡Pum! Y parece que no, pero mira. No se lo voy a hacer tan fuerte. Es el último gesto. ¿Vale? Así que, ¿vale? ¡Pum! O sea, que diste un puño, un intermedio entre lo que hacías antes, lo que luego evolucionaste y luego volviste como un término medio, ¿no? Claro. Entre este puño y este. Claro. Hiciste aquí y ¡pam! Este lo hacen casi todo el mundo, pero él tiene la idea. Tyson lo hacía perfectamente. Lo que pasa era tan rápido y no nos podemos basar solo en la rapidez de una persona. Si me baso en la rapidez, a lo mejor a mí me sale bien y en el 90% de los casos me sale. Y alguna vez me llevo un golpe y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al levantar, tú mira, yo estoy aquí, mira. Si yo cojo aquí y yo en este momento tú tiras, como si tú quieras, pero si lo levantamos desde un principio, hay aquí un hueco. ¿Y no lo cerrabas con el hombro, metiendo el hombro? Sí, pero muy tarde. Lo sigo haciendo igual, aquí al final, cerrando. Claro que sí, lo cerraba con el hombro. Eso es mi explicación de antes. Catalizarse, Pero hay que ir evolucionando y decir, a ver, la idea de este puño no está mala, solo así, solo, con el brazo, pues es un poco débil. Pero, ahí. Pues yo digo que yo siempre estoy porque no me conformo con lo que hoy en día sea, sino que con lo que sea mañana. Y no me conformo con que yo me quede algún día ya en silla de ruedas y no pueda evolucionar más, pero la gente que viene detrás mío tiene que evolucionar más aún. Porque yo creo solo en la evolución continua, no en esto es así, ya para siempre es así. No, dependerá de cómo evolucione todo, ¿vale? Y la parte, por ejemplo, externa, porque así cubres también más lo que has explicado por dentro, ¿no? Sí. Si yo te veo aquí, tú pillas por ahí. Sí. Pero por fuera, ¿Y cómo cubres por fuera? eso digo, con este puño, cubres aquí. ¿Y por fuera cómo cubres? ¿Con el codo así? Pon el codo así arriba. Sigue entrando igual, ¿ves? Ahora vienen las preguntas interesantes. No salva ninguna posición, Es el movimiento. solo el movimiento. Poner el codo más alto no te salva de que venga por fuera. Ponerlo más bajo tampoco te salva de que venga por dentro. Sino estar en la distancia adecuada y hacer el movimiento adecuado. Distancia adecuada y movimiento adecuado salva, no una posición. Porque tú por mucho que pegues el puño con el codo alto, Claro, pero cuando lo termines de hacer,
Entra, ¿no? Porque es un movimiento, no estás parado ahí. Tengo que estar en movimiento. Claro, entonces ese es el problema. Entonces tú lo que tienes que hacer es, cuando estás aquí, que este golpe, cuando penetras, esté en distancia y me rompa a mí el equilibrio, entonces no puedo atacar por fuera. Si estás fuera de distancia, atacas fuera de distancia y pones el puño recto, por mucho que venga, da igual lo que hagas, yo te llego. Pero porque estás fuera de distancia, no porque ahí el puño estaba mal hecho, sino que estabas fuera de distancia. La mejor técnica fuera de distancia no sirve de nada. Así que la cuestión es distancia y el movimiento adecuado. De eso no hemos hablado aún, porque eso es una cosa aparte. Primero es aprender los movimientos y después a partir de eso que comprendamos como todo. Entonces, aquí es donde estoy. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, mira. Estamos aquí. Él va a tirarme el puño ese aquí. Si yo puedo llegar ahí, está mal. ¿Otra vez? ¿Llego? Sí, claro. Tumi, métete ahí. ¿Llegas? No. ¿Llegas? Y no lo he hecho rápido, ¿no ves? No, ya. Se trata de hacerlo bien, quiere decir, tu puño está aquí. Coge la línea central y cuando estás aquí, tu puño tiene que estar ahí. No puede estar ahí. ¿Puedo llegar ahí? Y ahora puedes terminarlo. Termínalo. Para mí es importante que lo terminéis, para aprender a enfocar el cuerpo en la dirección adecuada. Tu cuerpo está un poco muy girado. No tanto, menos. Hacia mí. Ahí la energía. Ponlo desde aquí, desde tu guardia. Ahora, desde tu guardia, cubre la línea central. No bajes el puño, ¿dónde está? Ya tienes que estar el puño estirado. Y ahora rota. Pum, pero hacia adelante. No a rotarte más ahí, sino rotarte hacia... Pum. Vale. Eso es. Pues el ejercicio es este ahora. Estamos aquí, uno pone la mano aquí y se trata de corregir el puño. Yo intento buscar a ver si lo encuentro ahí. ¿Y por qué pone la mano aquí? Para que él aprenda a apuntar realmente donde tiene que atacar. No tenéis que hacerlo fuerte, pero tenéis que hacerlo bien. Yo a mi gente le digo, ataca fuerte. ¿Por qué? Porque si ataca fuerte yo aprendo a defender. Fuerte, venga. Más fuerte aún. Aquí, fuerte. Más. Tiene un buen golpe, pero yo lo sé absorber. ¿Cómo lo absorbo? Un poquito, ¿no? Ahí no se ha fijado nadie, ¿no? Es esto. Sí, pero... Si me quedo así delante... Rotos como cuando... Claro, ¿entiendes? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Cuando viene el golpe hace esto. Ya. Lo peor que puedes hacer, porque si no te da el primero, te da el segundo, ¿no? ¿Vale? Así que el que está aquí, está dejando de entrenarle, prueba ahí, y cuando se da cuenta que es, aprende a salir un poco. Es lo que sería esto, pero no aquí, sino ahí.